Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Les voy a presentar un video que hace un tiempo lo había subido y lo he remozado porque quiero enfocarlo desde otro punto de vista. Es un problema real que se presentó en obra y cómo se resolvió, pero más allá de ese problema asociado con los problemas de modelación de los software y las malas interpretaciones, destacar otro aspecto que me parece muy relevante, la importancia de tener una dirección de obra que sea competente y capaz. ¿Sí? Las direcciones de obra naturalmente se apoyan para enfrentar las dificultades de una obra compleja en los especialistas que tienen cada rubro. Entonces, dichos especialistas son los que le informan de los potenciales problemas y cómo resolverlos. Entonces, cuando estas direcciones de obra funcionan eficientemente, evalúan esos informes y acto seguido obran. ¿Sí? Bueno, acá les voy a mostrar el video presentándoles el problema técnicamente, tratando de hacer una introducción relativamente breve con una conclusión final. Acá en esta foto panorámica observamos aguas arriba, en la margen izquierda, la sala de máquinas, luego el vertedero marcado con la flecha en verde y en la margen derecha la presa de materiales sueltos con una pantalla de hormigón que la hace impermeable, ¿sí? Una de las primeras presas con esta metodología que se construyeron en el país, y aguas abajo el puente postensado sobre el vertedero del cual les he hablado en varios videos. Entonces vamos a hablar concretamente de la zona del vertedero y dentro de la zona del vertedero concretamente, porque hay otro video de otra dificultad ya subido, al tema del diseño de las vigas postensadas gorrón. Para algunos que no hayan estado en este tipo de emprendimientos o estudiado este tipo de obras, ¿qué son las vigas gorrón? Las vigas gorrón son elementos que tienen como función soportar los brazos de las compuertas radiales, ¿sí? Las compuertas radiales son elementos semicirculares que en los vanos del vertedero mantienen cerrados esos vanos, o sea que el vertedero no está funcionando, y por lo tanto soportan las grandes presiones del agua que la presión del embalse ejerce sobre las mismas. Y transmiten a través de los brazos metálicos, que ya vamos a ver en las fotos, esas tracciones a la pila del vertedero. Por ello, lo que tienden es que el elemento viga gorrón se separe del macizo del vertedero hacia aguas abajo, por fruto de esas fuertes tracciones, y requiere un pretensado muy importante para anclar esa viga gorrón a la pila del vertedero, ¿sí? E evitar esa separación. Bueno, esta es una vista en la etapa de ejecución del vertedero. La sala de máquinas todavía que vimos en la foto del general a la izquierda no estaba ejecutada y se estaban desarrollando las pilas, el puente sobre el vertedero, del cual le he hablado en otros videos, y vamos a ver vistas posteriores también. En la cara lateral ven los stop block, que son los water stop, discúlpenme, que son los elementos que están dobles paralelos, que junto con un canal de drenaje impiden que si pasa agua de aguas arriba a aguas abajo entre los módulos, eso se filtre del embalse hacia aguas abajo. Esta es una vista trasera del vertedero en la etapa de ejecución, muy anterior a la que vieron ustedes al principio, donde ya se visualizan las vigas gorrón. Esas cajitas que se ven en cada una de esas vigas, 2, 4, 6, 8,
y había en el otro sentido también, en cada lado, eran simétricas, son las placas de anclaje de las fuerzas de postensado sobre ese macizo. Esta es una vista de frente de las pilas del vertedero donde se ve otro sector que es la guía, la recata para las compuertas radiales del vertedero. En esa etapa se estaba ejecutando, ¿sí? Marcada en rojo. Esa es la compuerta que va a soportar el empuje del fluido y impedir el paso del agua del embalse hacia aguas abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ejerce una fuerza muy importante sobre una superficie de dimensiones limitadas en un macizo? Lo vimos en introducción de cara, lo repasamos rápidamente. Tenemos una fuerza P, que pueden ser cientos de toneladas, sobre una placa de anclaje de dimensiones muy limitadas. Se ha verificado previamente la presión de aplastamiento del hormigón bajo la placa. Entonces, esa fuerza P, supongamos que está alineada con el eje del macizo, a una cierta distancia de la carga del punto de aplicación de la carga genera un estado de compresión uniforme en el macizo. Pero en las cercanías de la carga, en una distancia equivalente a la mayor dimensión del macizo, necesita inevitablemente esa fuerza P concentrada, en realidad no está en un punto, sino sobre una superficie que son las plaquitas, ¿sí? Abrirse las isostáticas de compresión hasta generar esa apertura, la uniformidad de tensiones a una cierta distancia. El hecho de que se abran, lo podemos ver en el dibujo de la derecha, genera que esas isostáticas pasen de ser cóncavas a convexas y por lo tanto, en la zona donde son convexas, se generan isostáticas de tracción casi horizontales como vemos en línea llena. Las de compresión son en línea punteada, las de tracción son línea llena. Esas isostáticas de tracción son tracciones sobre el macizo. Y si hablamos de un macizo de hormigón, ¿sí? Que básicamente en estas estructuras es hormigón simple porque la cuantía que tienen es de piel nada más, salvo en zonas puntuales como esta, requieren armadura para tomar esas tracciones y requieren armadura que trabaje una tensión muy baja para evitar que cuando toma tracción la armadura se fisure el macizo. Esto es un hecho físico que ningún software puede cambiar. Entonces, estas fuerzas aplicadas sobre las placas de dimensiones reducidas generan la apertura de isostáticas de compresión gradualmente, de manera que a pequeña distancia de la placa de apoyo se ubica el punto de inflexión, cambia la curvatura y la curvatura de las trayectorias de las tensiones de compresión se vuelven convexas, con los esfuerzos asociados de desviación resultantes de tracción sobre el hormigón. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía clásica, o por ejemplo en Leonhardt, expresiones empíricas que permiten evaluar Z, la fuerza de tracción de hendidura, en función de la fuerza P aplicada y las dimensiones de la placa y del macizo. El principio de San Menán es el que se aplica para estimar que a una distancia h de la cara de la fuerza concentrada aplicada, las tensiones tienden a uniformarse, ¿sí? Entonces la zona afectada por el flujo de tensiones es de una altura aproximadamente igual a h. Y en esa zona, a una cierta distancia de la placa, se van a generar, como vemos en el dibujo sigma i abajo, tensiones de tracción transversales. ¿Qué sabemos de todo lo que hemos visto de hormigón? Que cuando aparecen tracciones en el hormigón por cargas, sin lugar a dudas hay que colocar armadura para tomarlas. Vamos al ejemplo concreto. Estas son las vigas Gorrón. Esta es una etapa donde ya mucho más avanzada que las que les mostré del vertedero, con las vigas Gorrón ejecutadas, postensadas. Los brazos de las compuertas radiales las pueden observar, son dos brazos que apoyan sobre cada viga, una viga a cada lado de la pila del vertedero, y se ven también parte de las compuertas radiales ya ejecutadas, ¿sí?
Acá se pueden ir imaginando cómo funciona todo. En macizos como este, la placa tiene un área delimitada AC0 y el macizo a una cierta distancia tiene una dimensión determinada. Entonces el fenómeno que vimos bidimensional en realidad es tridimensional. ¿Sí? Contracciones de hendidura que surgirán de la relación entre cada uno de los lados de la placa y el lado A1 o el otro lado A0 sobre A1 o B0 sobre B1. Esta es la viga Gorrón posttensada que les voy a plantear el problema. En rojo intenté graficar para que ustedes imaginen las fuerzas de tracción que la presión del embalse transmite sobre la compuerta y los brazos le transmiten a la viga posttensada. Y el fenómeno de posttensado tiene que anular esas tracciones y mantener a la viga Gorrón vinculada a la pila. En mi función del área técnica de la dirección de obra, de esta obra, que no éramos tantos en el área técnica, un ingeniero en jefe del área técnica, un ingeniero en jefe del área de hormigones y estructuras, y me encontraba yo como ingeniero junior revisando la parte estructural, tanto en obra como en documentación. Entonces, como parte del sector de revisión de ingeniería de detalle, me tocaba evaluar las memorias de cálculo y planos que se presentaban. Reviso la memoria de cálculo del consultor y los planos de armado de la viga Gorrón tipo. Era una tarea de rutina. Muchísimas veces no encontrábamos ningún tipo de observación y en otras ocasiones sí. ¿Sí? En este caso visualizo que no surge de la memoria de cálculo presentada tracciones normales a las placas. La había desarrollado el consultor sobre la base de un modelo de elementos finitos tridimensionales. En los años 90 no era muy habitual trabajar con software, ni eran amigables como son ahora, sino eran básicamente números, datos y números, pero se podía interpretar que no surgían tracciones de ese modelo. Por ende, el proyectista, sobre la base de los resultados del modelo, no calculó ni dibujó en los planos armadura de hendidura para tomar esas tracciones porque evaluó que no existían. De la lógica, del sentido común y de lo poquito que sabía a esa altura de mi vida, con 3 años de recibido, informo a la dirección de obra, a mi superior técnico, y para que informe al director de obra de esta situación, porque teníamos que tomar una determinación. Había que aprobar o no esos planos para que se comenzaran a armar las vigas Gorrón para luego hormigonarlas. Ante el planteo de la inquietud de mi parte al director de obra, el mismo toma nota de lo mismo, de lo que le estábamos planteando yo a mi superior y mi superior al mismo director de obra, comparte nuestro criterio, a pesar de la queja de la empresa contratista que no quería colocar esa armadura adicional porque era un costo adicional, y me pide que realice el cálculo de esa armadura que le decía que faltaba. Lo hago utilizando las herramientas que uno disponía, los conocimientos que había adquirido en la universidad y el libro de Leonhardt en el tomo de armado que trataba casos particulares, y utilizando esas expresiones empíricas evalúo la armadura a colocar en varias capas en cada una de las vigas Gorrones. Se la paso al dibujante porque en ese momento no había AutoCAD. El dibujante desarrolla los planos y se le indica mediante orden de servicio, adjuntando los planos, que coloquen esa armadura sí o sí. ¿Sí? De esta forma se modificó el proyecto presentado por la contratista y se ejecutó en obra finalmente lo que la dirección de obra indicó como correcto. Las vigas Gorrón fueron luego ejecutadas y puestas en servicio sin problemas. Acá quiero plantearles solamente 2 ejemplos, dos situaciones. Una bastante frecuente, que uno como revisor de la ingeniería de detalle encuentre problemas en la documentación que se presenta,
que, y los notifique y trate de resolverlos mediante la comunicación al director de obra, ¿sí? Si no es el director de obra, normalmente los ingenieros en la parte estructural somos asesores del director de obra. Y luego, la función indelegable del director de obra, que pudo haber desestimado mi petición y tranquilamente haber dado el ok a la empresa contratista y haber ejecutado las vigas Gorrón sin esa armadura. Por el contrario, frente a su análisis, si bien no era especialista en estructuras, tenía mucho criterio y mucha experiencia, consideró que era razonable, se emitió la orden de servicio y se modificaron las cosas. De tal manera se evitó un potencial problema a futuro. Entonces, debemos ser responsables cuando asumimos la función de director de obra. Y si tenemos asesores en un área determinada y nos indican que potencialmente existe un problema, tomar nota de ese problema, si lo compartimos, sin lugar a dudas, emitir la orden de servicio y si no, tomar contacto con otro asesor alternativo para que nos confirme o modifique la postura que nos están presentando, ¿sí? De esa manera evitamos inconvenientes. Y bueno, y sobre la base de la dificultad del proyecto, una reflexión más. Los modelos, ¿sí?, de una estructura no son más que modelos matemáticos. Entonces, que en ese momento eran bastante más rústicos que lo que son ahora y difíciles de evaluar. Pero nunca un modelo puede ir en contra del sentido común, ¿sí? Entonces, lo que debe primar siempre en nosotros es el sentido común y lo que conocemos. Si el modelo da respuestas que nuestro sentido común las descarta, el modelo está mal y debemos subsanarlo. Bueno, con esto termino, es simplemente intentar transmitir una experiencia real. Espero se encuentren muy bien, gracias.